Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi mejor deseo siempre es que se encuentren bien de salud. Vamos a continuar con esta materia de contabilidad. Ahora vamos a ver cómo se hace una planilla tributaria RC-IVA. El RC-IVA es el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Su alícuota también es el 13%, que se aplica a aquellas personas que son dependientes, a alquileres y a otros tipos de actividades económicas. Continuando con nuestro trabajo, tenemos la empresa Morugata, el NIT, este NIT por si acaso es un NIT inventado, el mes de declaración es junio, el año de declaración 2020, el salario mínimo nacional actual es 2.122. Acá hemos hecho unas breves operaciones matemáticas que nos van a servir. Dos mínimos nacionales sería 4.244 y el 13% de estos dos mínimos nacionales sería 551.72. Más adelante nos va a ser útil este dato. La planilla actual de RC-IVA consta de las siguientes columnas. Tenemos el año, el periodo en el cual se declara, el mes sería, el código del dependiente RC-IVA, el nombre, primer apellido, segundo apellido, número de documento de identidad, el tipo de documento. Aquí la incorporación, puede ser incorporación, puede ser vigente o puede ser desvinculado. El monto del ingreso neto, lo que está ganando. Tenemos acá dos salarios mínimos nacionales, que es la base no imponible. Con la diferencia de esto, con el monto ganado, sacamos el importe sujeto de impuestos o base imponible. El impuesto RC-IVA calculado, el 13%. Además tenemos que calcular el 13% de dos salarios mínimos nacionales, pues se dice que el RC-IVA lo pagan aquellos que ganan más de 4 mínimos nacionales. Aquí hay dos y aquí hay otros dos más. El impuesto neto RC-IVA, el formulario 110 de descargo de facturas presentadas, el saldo a favor del fisco, el saldo a favor del dependiente. También tenemos el saldo a favor del dependiente del periodo anterior, lo que ha acumulado, el mantenimiento de valor que se hace con las UGBs, el saldo del periodo anterior actualizado se calcula con una diferencia, el saldo utilizado para que no le cobren el RC-IVA y el impuesto determinado o retenido RC-IVA. Luego tenemos el crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente. Esta es la estructura básica de lo que es una planilla procedemos a llenar nuestra planilla. Entonces decimos que vamos a tener el año 2020, el periodo que va a ser el número 6, que va a ser por junio, el código del dependiente que se le otorga por el RC-IVA, el nombre, dijimos que no vamos a poner nombre, va a ser NN, en este caso NN, su documento, que también lo vamos a poner, el tipo de documento, carnet de identidad. Esto va a ser un empleado que vamos a poner que sea vigente. El monto de ingresos, seguimos con los 50.000 bolivianos. Nos dice acá, dos salarios mínimos nacionales no imponibles, según la ley. Entonces, dos salarios mínimos aquí hemos calculado, sería 4.244. Entonces, copiamos 4.244. El sujeto de la base imponible será la diferencia de 50.000 menos los dos mínimos nacionales. Hacemos la diferencia, va a ser 45.756. El impuesto calculado de RC-IVA es el 13%. El 13% de 45.756 será 5.948. El 13%, acá según ley nos dice que también tenemos que descontar el 13% de dos salarios mínimos nacionales. Acá ya hemos calculado el 13% de dos salarios mínimos nacionales sería 551. Entonces, aquí anotamos 552. Tomen en cuenta que siempre para el pago de impuestos no existen los decimales. Entonces hay que redondear al inmediato superior o al inmediato inferior según corresponda. Entonces, 552. El impuesto neto de RC-IVA será la diferencia de estos dos valores, 5.948 menos 552.
sería 5.396. Este sería el monto que debería pagar este señor por concepto de RCIVA. Pero como la ley nos dice que este RCIVA también es deducible, nosotros podemos descontar presentando el formulario número 110 por las compras que realizamos con factura a nuestro nombre y a nuestro apellido. Entonces, apellido y a nuestro carnet de identidad, perdón. Entonces, el 13% de las facturas presentadas, este caballero presenta por 6.760. Entonces, mucho mayor al impuesto retenido. Entonces, quiere decir que el saldo a favor del fisco será la diferencia de estos dos. Entonces, como va a ser 5.396 menos 6.760, saldrá un número negativo. Entonces no podemos colocar números negativos. Entonces, el saldo a favor del fisco es negativo. Vamos a poner en la siguiente columna lo que es el saldo a favor del dependiente, a favor del empleador. Será la diferencia de 6.760 menos 5.396. Va a ser 1.364. Este será a favor del dependiente periodo. Esta columna es un saldo que quedó del anterior mes. Entonces, ¿cuánto tiene? Veremos, tiene 50.342 bolivianos acumulados. Entonces, van acumulando poco a poco. Luego, el mantenimiento de valor de este monto se hace con las UFBs, como ya hemos hecho con los activos. Igualmente debe hacer el mantenimiento de valor, pero de un mes, de un solo mes, no es de un año. Entonces, igual sacamos un factor de actualización y se saca el valor actualizado de estos 50.000, será 67. Saldo del periodo anterior actualizado será la suma de estos dos, 50.642 más 67, 50.409. El saldo utilizado en el impuesto al fisco será 0. El impuesto retenido será también 0, pero tendrá un saldo a favor del contribuyente, que será 51.773. De la misma forma hacemos para nuestro segundo trabajador, por el periodo del mes que corresponde, un código que ya no le pusimos, el nombre, el apellido materno, el carnet, el número de carnet, aquí sería el documento de identificación del carnet, siempre va a ser vigente porque es un trabajador antiguo. El monto del ingreso esta vez va a ser 25.000. Entonces, dos salarios mínimos igualmente no imponibles va a ser 4.244. Hacemos la diferencia y nos va a dar el sujeto base o la base imponible, 20.756. Sobre este monto tenemos que sacar el impuesto RCIVA, que va a ser 2.698. Sacamos el 13% de 20.756. A esto les restamos el 13% de dos mínimos nacionales que ya habíamos sacado acá. Entonces sería 552. El impuesto neto será la diferencia de estos dos montos. Será 2.146. Es el monto que tendría que pagar por impuestos RCIVA. Pero como dijimos que el RCIVA también es deducible, entonces presentamos nuestro formulario 110 y de este se saca el 13% por las facturas, por las compras realizadas con facturas. En este caso sale 174. Entonces el saldo a favor del fisco va a ser la diferencia de 2.146 menos 174. Entonces será 1.972. Entonces, esto es lo que tendría que pagar al Estado. Pero aquí saldo a favor del dependiente será 0. Porque no tiene saldo, más bien tiene deuda. Pero además tiene un saldo en el periodo anterior. En este caso va a ser 300 bolivianos que tiene en el mes anterior, o sea, en mayo que ha presentado. Acá nosotros hacemos la actualización de los 300 bolivianos, va a ser 1. El saldo actualizado va a ser la suma de los dos, va a ser 301. Y el saldo utilizado va a ser los mismos 301. ¿Por qué? Porque esto va a reducir
al monto calculado a favor del fisco. Entonces el impuesto retenido va a ser 1972 menos 301. Entonces este caballero sí se le va a retener por cuestión de RSIVA y se le va a retener el monto de 1671. Entonces en consecuencia no va a tener saldo a favor él, va a ser 0. Para tal motivo nosotros realizamos el mismo ejercicio con nuestro trabajador número 3. Entonces, que gana 15.000 bolivianos, igualmente se calcula 2 mínimos nacionales, se hace la diferencia, va a ser 10.756, el impuesto determinado va a ser 1.398 menos 2 mínimos nacionales, entonces esto será 846 que tiene que pagar al Estado. En formulario 110 este caballero ha presentado 150 bolivianos, entonces se les resta de 846 que va a ser 696. Esto es lo que está determinado para el pago de impuestos a favor del fisco. Entonces saldo a favor del dependiente va a ser 0, porque aquí tiene deuda, no tiene saldo a favor. Saldo a favor del mes anterior, este caballero no tiene ningún saldo. Entonces no se le hace la actualización y no hay un saldo actualizado. Entonces el saldo utilizado por este caballero va a ser 0. Pero además tienen impuestos retenidos que va a ser por 696. 0 menos 696 menos 0 va a ser 696. Ese sería el monto que tiene que pagar por RSIVA. Saldo a favor del contribuyente también será 0. Y por último tenemos a nuestro NN4, perdón. Acá tenemos que este caballero, o esta señora, no sé según el género, tenemos igualmente los mismos datos, el número de carnet, el documento que será carnet también es vigente. El ingreso neto es 5.220. 2 salarios mínimos restamos, va a ser 956. De hecho determina el impuesto de RSIVA el 13%, que va a ser 124. Y luego se les resta el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que sería 552. Hacemos la diferencia de 124 menos 552, aquí nos va a salir un saldo negativo. Entonces esto no existe en el fisco. Entonces toda aquella persona que gane menor a los 4 mínimos nacionales, estamos hablando de 8.000 y fracción, no son sujetos del RSIVA. Por lo tanto, cuando vemos un salario menor a 8.000, en este momento sacaremos, voy a poner un número 4, vamos a multiplicar más el mínimo, vamos a multiplicar por 4 en este caso, 8.488. Toda aquella persona que gane menor a 8.488 está libre del pago de impuestos RSIVA. En este caso, 5.200 mucho menor, por lo tanto este tratamiento no se hace. Entonces este caballero o esta señora no está sujeto. Bueno, con esto habríamos concluido esta parte. Muchas gracias y nos vemos para hacer la planilla de sueldos.